Hola a todos, hoy día aprenderemos del orden de prioridad para resolver operaciones matemáticas. En primer lugar deben resolverse los paréntesis si es que hay. Eso significa que lo que está dentro del paréntesis es lo que debe resolverse primero. En segundo lugar están los corchetes, es decir, lo que está dentro del corchete debería resolverse. En tercer lugar están las llaves, que también todo lo que está dentro de las llaves debería de resolverse. El primero, el segundo y el tercero son símbolos de agrupación, es decir, agrupan operaciones, y de estas agrupaciones la que primero debe resolverse es el paréntesis y seguidamente los corchetes y seguidamente las llaves. Bien, en cuarto lugar lo que debería resolverse son las potencias y las raíces, si es que hubiera. En quinto lugar, las multiplicaciones y las divisiones también si es que hubiera. Y por último, las sumas y las restas. No olvidar que primero deben resolverse las operaciones que están dentro de los símbolos de agrupación. No importa que sean estos sumas, restas, multiplicaciones o divisiones. Primero se resuelve lo que está dentro del símbolo de agrupación. Y el primero en esos es el paréntesis. Bien, para entender un poco mejor haremos ejercicios que nos demuestren ese orden. Si se fijan en el ejercicio tenemos varios símbolos de agrupación, en este caso corchetes, y tenemos paréntesis. Eso significa que lo primero que debo de resolver es el paréntesis. Entonces, y lo demás que no estoy resolviendo lo copio. Eso significa que voy a copiar yo el 5. Luego dice que debo de colocar un corchete. Y ahora el paréntesis debo de resolver. Pero si se fijan, dentro del paréntesis tengo dos signos que chocan. Cuando chocan dos signos, lo que se debe de hacer es ley de signos entre los signos que chocan. En consecuencia, todavía no he de resolver el paréntesis, sino voy a resolver el problema de los signos que chocan dentro del paréntesis. Y en consecuencia voy a copiar lo que no estoy haciendo. 10 más por menos me va a dar menos y el 7. Fíjense que el 10 y el 7 acabo yo de repetirlos. ¿Por qué? Pues justamente no estaba haciendo ninguna operación ni con el 10 ni con el 7. Solamente hice la operación del choque de signos. Por eso que todavía el paréntesis no lo resuelve. Luego viene más. Ahora tengo el paréntesis, ahí puedo resolver. Se fijan, el 8 y el 5 se están sumando y eso me da 8 más 5, 13. Ya acabé de hacer eso y ahora viene cerrar corchetes y procedemos a cerrar el corchete. Luego viene que tiene el menos 5 por fuera, abrimos corchete y luego en el paréntesis nuevo que aparece vemos que están chocando dos signos, el más y el menos del 2. Entonces no voy a resolver el paréntesis, sino voy a arreglar el problema de los signos. Primero tengo el menos 5 que está ahí y luego tengo más por menos. De dos signos que están chocando me va a dar menos, porque cuando dos signos chocan se hace ley de signos. Entonces tengo más por menos menos y el 2. Cierro el paréntesis, luego coloco el signo que continúa, que es más, abro paréntesis y también hay dos signos que chocan. En este caso voy a copiar el menos 3 y los dos signos que chocan son el positivo y negativo. Entonces más por menos me va a dar menos y luego copio el 16 y cierro el paréntesis porque eso es lo que continúa y luego coloco, cierro los corchetes. Eso sería en esta primera línea. Bien, continúo. Si se fijan, tengo todavía 2, 3 paréntesis en los cuales no he hecho ninguna operación. Bien, lo voy a hacer. Entonces tengo primero el 5. Luego tengo que abrir corchete. Ahora sí, tengo 10 menos 7. Más 10, porque se supone que el signo que no se ve, se supone que es más, entonces el 10 tiene positivo, más 10 con menos 7, bueno y malo, o positivo con negativo, lo que se hace es restar,
Entonces de esto 10 menos 7 y el signo mayor sería el positivo. Entonces tengo 3. Se sobreentiende el signo del 3. Procedemos a colocar luego positivo y el siguiente número que hay es 13. Y ahora sí procedo a cerrar el corchete. Luego, si vemos el ejercicio, tengo menos 5. Procedo a abrir el corchete. Y tengo ahí, en el primer paréntesis, tengo 2 negativos. ¿Qué significa? Negativo con negativo, malo con malo, se unen, ¿sí? Y eso significa sumar. 5 más 2, 7. Pero coloco el signo del equipo, que en este caso es el negativo. Menos 7. Luego viene el más. Y ahora en el siguiente paréntesis, el menos 3 y el menos 16. Ambos son negativos del mismo equipo, proceden a sumarse. Significa que tengo 19, pero negativos. Entonces coloco menos 19. Y lo que hago es ahora cerrar el corchete, porque eso es lo que indica el ejercicio. Cerramos corchete. Bien, entonces ya he resuelto los paréntesis, procedo a resolver los corchetes. Significa entonces que voy a copiar el 5. El corchete me va a dar 3 más 13, me va a dar 16. ¿Pero con qué operación? Pues con multiplicación, porque cuando un número choca con un signo de agrupación, significa que la operación es multiplicación. Multiplico entonces por 16. Ahora, ¿qué continúa? Viene menos 5, ¿ya? Pero si se fijan, el corchete no lo voy a hacer deshacer todavía. ¿Por qué? Porque hay 2 signos que están chocando dentro del corchete. Entonces debo de resolver todavía eso. Procedo entonces a colocar el corchete. Coloco el menos 7. Y los signos que están chocando son más por menos. Eso significa menos no más. Y tengo luego el 19. Lo único que hice es hacer ley de signos con los signos que estaban chocando. Y ahora procedo a cerrar el corchete. En la siguiente fila entonces tengo 5 por 16, me va a dar eso 80 menos 5 por, ¿sí? Si se fijan, tengo menos 7 y menos 19, dos negativos que tienen que juntarse porque son del mismo equipo. Estamos en sumas y en restas, o sea, reducción de signos, ¿no? Entonces, menos 7 y menos 19 se juntan ambos, me va a dar menos 26. ¿Por qué menos 26? Porque cuando se juntan, lo que se hace es sumar y respetar el signo de los dos que se están juntando, ¿sí? Entonces aquí tendría 26. Ahora bien, en la siguiente fila que tenemos que colocar el 80. Y tengo menos 5 por menos 26. Fíjense que el menos 5 y el menos 26 se están multiplicando. Entonces ahí yo debo de hacer ley de signos. Menos por menos me va a dar más. Y 25 por 26 me va a dar 130. Y bien, ya llegamos casi al último. Tengo el 80 más el 130, eso es 2 positivos. Cuando son ambos del mismo equipo se suman o se juntan y se coloca el signo del equipo. En este caso voy a colocarlo más 210. En este caso el positivo puedo obviarlo porque se sobreentiende. Como cuando hay un solo número de todo el ejercicio, el signo positivo puede obviarse, ¿sí? Pero yo, para que se den cuenta, lo voy a dejar ahí. Más 200. Y esa ya es la respuesta de todo el ejercicio. En el siguiente, veamos qué hay que hacer. En el siguiente ejercicio dice que primero vamos a colocar el 5. Y eso es lo que hacemos. Colocamos el 5. Abrimos los corchetes, porque eso dice, porque tenemos que resolver primero las
los paréntesis, ¿me entiendes? Pero ese paréntesis que aparece no lo voy a resolver todavía porque hay un choque de signos, entonces significa que lo voy a colocar a 1. Entonces, coloco el paréntesis, el menos 10, y el choque de signos, más por menos, me va a dar menos. Ahí estoy aplicando ley de signos, porque cuando chocan dos signos se aplica ley de signos. Y luego viene el 5, luego cierro el paréntesis, luego viene, dice que viene el por, abro el paréntesis, porque también hay dos signos que están chocando, que debo resolver primero, y más por menos me va a dar menos, y voy a tener el 10. Cierro el paréntesis, y luego dice que debo de cerrar el corchete. Luego dice que coloco menos 3, abro el corchete, y veamos en el paréntesis. En el paréntesis hay que resolver lo del choque de signos, entonces todavía no voy a eliminar el paréntesis. Nos coloco menos 10, más por menos menos, menos 1, cierro el paréntesis, luego viene una suma, abro el paréntesis, luego coloco el 4 y más por menos menos, porque están chocando dos signos, y luego colocaría el 9 y cierro el paréntesis. Luego dice que debo cerrar el corchete. Entonces, si se fijan, todavía tenemos los paréntesis que hay que resolver. Entonces empezamos con eso. Primero voy a copiar entonces los demás. El 5 no hago nada, lo tengo. Luego dice que debo de abrir el corchete. Siempre me fijo en la anterior línea que he trabajado para poder saber qué hacer. Luego fíjense que tengo el menos 10 y el menos 5. Ahí no hay ninguna multiplicación. Dentro del paréntesis no hay ninguna multiplicación. Significa que es una reducción. Y en una reducción hago buenos con malos. En este caso tengo dos malos, o sea, dos negativos. Si son del mismo equipo deben de juntarse. Entonces eso es sumar. Entonces tengo 10 y 5 sumados, me da 15. Pero coloco el signo del equipo. Entonces coloco menos 15. Luego, ¿qué dice? Por. Luego veo el siguiente paréntesis, dice menos 4 y menos 10. Ambos son del mismo equipo, del equipo negativo. Entonces debo de juntar, tendría entonces 10 más 4, 14. Pero el equipo es negativo, entonces menos 14. Cierro ahora el corchete. Luego dice que vengo menos 3. Abro un corchete. Luego resuelvo lo del paréntesis, tendría menos 10 y menos 1, ambos son del mismo equipo, los negativos, significa que voy a tener 10 más 1, 11, pero del equipo negativo, o sea, negativo 11. Más, tengo ahora un positivo con un negativo, o sea, 4 menos 9. Cuando tienes un positivo y un negativo dentro de un paréntesis, debes hacer una resta, es decir, 9 menos 4 me da 5. Pero acá, cuando tienes positivo y negativo, ¿sí? Es una pelea, una resta, se coloca el signo del que gana la pelea. En este caso, el que gana la pelea es el que tiene más soldaditos, más gente, en este caso el 9. ¿No? Entonces tendríamos 9 menos 4, 5, pero el que gana es el negativo, entonces tendríamos menos 5. Y procedo ahora a cerrar los corchetes. Bien, en la siguiente fila que tengo que realizar en base a la anterior, veo que tengo que hacer operaciones ahora dentro del corchete. Veamos ahora. Tengo el 5 por fuera y en el corchete tengo, fíjense que el 5 con el corchete, como no hay ninguna operación, significa que eso es multiplicación. Ahora multiplico lo que está dentro del corchete. Menos por menos me va a dar más. Ahora 15 por 14 multiplico y eso me va a dar 210. Luego viene el menos 3, que debe de multiplicarse con el resultado de los corchetes, o sea, por, veamos cuánto nos sale el resultado del corchete. Si se fijan en el corchete, aún tengo dos signos que se chocan, entonces el corchete aún no va a desaparecer, significa que voy a colocar menos 11 y más por menos, los signos que chocan me va a dar menos,
y 5. Cierro el corchete. Bien, ya estamos acabando. Multiplicaré 5 por más 210, eso me va a dar más 1050. Luego viene menos 3 por el resultado del corchete me va a dar. Fíjense que en el corchete ahora tengo una reducción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo sumas y restas. Dentro del corchete no existe ninguna multiplicación, existe pues una agrupación de dos signos negativos. Negativo con negativo del mismo equipo, ¿qué es lo que hacen? Se van a juntar, entonces tendría 16 negativos. Entonces, eso voy a multiplicar menos 16, porque es el resultado del corchete. En la siguiente fila hago esa operación. ¿Qué tengo por ahora? Tengo los 1050 que calculé un mes antes y ahora tengo menos 3 por menos 16. Menos por menos me va a dar más y 3 por 16 me va a dar 48. En consecuencia, mi resultado final va a ser la suma de los dos números y eso va a ser 1098. Y con eso acabaríamos ese ejercicio. Veamos el último ejercicio que tenemos como ejemplo. Bien. Se fijan acá, tendría 3, abro corchete, luego resuelvo el paréntesis, pero no puedo resolver todavía porque hay choque de signos. Eso significa que voy a resolver primero el choque de signos. Entonces copio el menos 2, porque no hago nada con eso, y el choque de signos resuelvo me va a dar negativo, porque más por menos es menos 6, cierro el paréntesis, luego viene una suma, luego abro el paréntesis, luego tengo 8 más 3. Como puedo resolver eso, lo resuelvo. Entonces 8 más 3 va a ser entonces 11, ya sin paréntesis porque se puede sacar el resultado de eso. Ahora cierro el corchete, luego viene una resta, ¿sí? Luego viene el corchete, abrimos el corchete. Y fíjense que ahí también tenemos choque de signos. Eso implica que tenemos que resolver primero el choque de signos. En consecuencia, los paréntesis ya vamos a mantenerlo. Entonces tengo menos 8, más por menos menos, menos 1, cierro el paréntesis. Luego viene una multiplicación por, abro el paréntesis. ¿Por qué? Porque todavía tengo que mantener el paréntesis porque hay un choque de signos. Entonces tengo 10, más por menos menos, luego viene el 8. Cierro el paréntesis y luego cierro el corchete. En el siguiente entonces, en la siguiente fila, empiezo a hacer operaciones en base a la anterior que ya resolví. Tengo entonces 3, abro corchete y tengo malo con malo se juntan, tendría entonces 6 más 2, 8, pero coloco el signo del equipo que es negativo, menos 8. Luego tendría, copio el más 11 porque no he hecho nada con ese. Cierro el corchete. Luego viene el menos 5. Abro el corchete. Y tengo negativo con negativo. Del mismo equipo se van a juntar. Es reducción de signos. Entonces tendría 8 más 1, 9. Pero el signo del equipo es negativo. Menos 9. Luego viene por. Y tendría 10 menos 8, eso va a ser 2, pero si no, quien gana 3 es el positivo, lo voy a colocar más 2. Pues podría haber obviado el signo positivo, pero lo voy a colocar. Procedo ahora a cerrar el corchete y seguimos resolviendo. Tendríamos entonces acá 3. Abro el corchete, tendría entonces positivo y negativo. Fíjense que dentro del corchete no hay ninguna multiplicación. Entonces tenemos una reducción, positivo con negativo. Bueno con malo, positivo con negativos es una resta. Eso significa que 11 menos 8 me va a dar 3, cierro el corchete, luego tendría menos 5, voy a abrir el corchete.
Luego tendría menos 9 por más 2, menos por más me va a dar menos. 9 por 2 me va a dar 18. Cierro el corchete y ya estaría. Fíjense con el ejemplo anterior que hice, los corchetes, el número que está por fuera multiplicó al corchete. Yo cambié más antes por el signo por. Pero ahora también significa multiplicación, porque cuando un número choca con un signo de agrupación implica multiplicación. Es así que tendría más por más, tendríamos el positivo del 3 que no se ve, porque se asume que es positivo, por el positivo del corchete sería más también. Entonces, ¿qué tendría? Tendría más 3 por 3 sería 9, y luego tendría menos por menos, el negativo del 5 por el negativo del 18 me va a dar más, y tendría 5 por 18, 90, y en el siguiente tendríamos más 9 y más 90, ambos son positivos del mismo equipo, los sumo, tendría más 99, y esa sería mi respuesta final.